Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Vamos a continuar desarrollando nuestras actividades en el curso de lengua. Seguimos inmersos dentro de la estructura del predicado, pero ahora vamos a ver todo lo referido a los complementos. Recordemos que el predicado es todo lo que se dice del sujeto y generalmente tiene como núcleo a un verbo conjugado cuando hablamos de un predicado verbal, porque también existe un predicado no verbal para hacerles recordar. Entonces, dentro de la estructura del predicado vamos a ver como término muy importante al núcleo, que puede ser un verbo conjugado en forma simple cuando tiene un término o un verbo compuesto cuando tiene un verbo auxiliar en su constitución. También tenemos a los complementos, que son palabras que se incorporan al núcleo para precisar, detallar o ampliar su significado. Acá vamos viendo dos. Tenemos el objeto directo, que ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a recordar. ¿Sí? Es quien recibe la acción verbal. Y el objeto indirecto señala a quién está dirigida esta acción. Los vamos a conocer en estos momentos. El objeto directo es la palabra o grupo de palabras que reciben la acción verbal, en quien recae la acción verbal. El pescador atrapó. ¿Qué es lo que atrapó? Un gran pez, ¿correcto? Para reconocerlo en la oración, nosotros vamos a utilizar tres estrategias. Vamos a ver aquí dos. Por ejemplo, primero, haciendo la pregunta, ¿qué es lo que al verbo? ¿Qué es lo que atrapó? Un gran pez. Primera estrategia, haciendo la interrogante, pero esto es en el caso de objetos, ¿sí? Pero cuando hablamos de personas, vamos a hacer la pregunta ¿a quién? Más el verbo. ¿A quién abrazó? A su mamá, ¿correcto? La otra estrategia o la otra técnica es reemplazando el objeto directo por solamente, escuchen bien, solamente los pronombres lo y su plural respectivo, que es los, la o las. El pescador los atrapó, puede ser, pero si dice un solo pez, entonces el pronombre adecuado sería lo, porque está en singular. El objeto indirecto es la palabra o grupo de palabras que señala hacia quién está dirigida la acción del verbo. Yo generalmente suelo manifestar que es quien se beneficia o perjudica con la acción verbal. En este caso, mi hermano compró flores para mi mamá. ¿Qué es lo que compró? Flores, sería el objeto directo que ya lo vimos. Pero ahora vamos a ver a quién está dirigida la acción de comprar. ¿Quién se va a beneficiar con estas flores? Mi mamá, para mi mamá. ¿Cómo podemos identificar? De dos maneras también. Uno, haciendo la pregunta ¿a quién? O para quién, dependiendo de la manera como se encabeza este elemento del predicado. Por ejemplo, aquí dice, mi hermano compró flores para mi mamá. Yo puedo decir, ¿a quién compró? Falso. Tengo que decir para quién, porque el objeto indirecto está encabezado por la preposición para. ¿Para quién compró flores mi hermano? Para mi mamá. Muy bien. Ahora los reemplazamos por los pronombres le o les. ¿Mi hermano les compró flores o le compró flores? En este caso sería le, porque estamos hablando de un sustantivo en singular. Mi mamá, la mamá. Entonces yo tendría que decirle. Pero si yo digo, mi hermano compró flores para mí, sería me compró flores. Entonces, los pronombres básicos son le o les, pero también puedes encontrarlo con el caso de los pronombres me o te. De repente nos, ¿correcto? Compró flores para nosotros, es decir, todos, nos compró. Pero lo básico, reitero, es le o les. Aquí unos ejemplos para recordar un poquito. El famoso cantante dio las gracias al público. Pregunta para el objeto directo. ¿Qué dio el famoso cantante? Dio las gracias, ¿correcto? ¿A quién va
dirigido ese saludo, en este caso gracias, al público. Si queremos reemplazar, por ejemplo, el objeto indirecto, yo puedo decir el famoso cantante no puede decirle porque el público son varias personas, les dio las gracias. Llevaron un ramo de flores para su amiga. ¿Qué llevaron? Objeto directo, un ramo de flores. ¿Para quién lo llevaron? Para su amiga. ¿Correcto? Y si yo quiero reemplazar, por ejemplo, el objeto directo, sería lo llevaron para su amiga. Todos los domingos mi papá compra pescado fresco. ¿Qué es lo que compra mi papá? Pescado fresco, objeto directo. Entonces, yo puedo decir, todos los domingos mi papá lo compra, porque es el pronombre con quien reemplazamos al objeto directo, ya que está en singular. Otro de los elementos es el complemento circunstancial, que detalla, precisa la circunstancia en la que se realiza la acción verbal. Puede aparecer, ojo, tanto en el predicado verbal como en el no verbal nominal. Entre los más habituales, los que más utilizamos, vamos a ver pues el circunstancial del lugar, tiempo, compañía, modo, cantidad, instrumento, finalidad. Y como les dije hace algunas semanas, no son los únicos. Depende de la circunstancia en que nos veamos inmersos, ¿no? Para determinar qué tipo de circunstancial nosotros estamos haciendo uso. Aquí tenemos, por ejemplo, está sentada cómodamente. ¿Cómo está sentada cómodamente? Circunstancial de modo porque tenemos al adverbio como palabra que especifica esta función. Te quiero mucho. ¿Cuánto te quiero? Mucho. Circunstancial de cantidad. Iré al cine con mis amigas. ¿Con quién iré? Con mis amigas. Circunstancial de compañía. Lo pintaré con los plumones. ¿Con qué lo pintaré? Con los plumones, circunstancial de instrumento. Iré para apoyarte en tu trabajo. ¿Para qué iré? Para apoyarte en tu trabajo, circunstancial de finalidad. Lo dejé aquí. Vamos a suponer que es mi cuaderno, que es reemplazado por lo. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Aquí, circunstancial de lugar. Llegaron temprano. Circunstancial de tiempo. Volverán mañana. ¿Cuándo volverán? Circunstancial de tiempo. El predicativo. El predicativo es un complemento que en este caso se encarga de establecer alguna característica tanto del núcleo del sujeto como del predicado. Está en este caso representado por el adjetivo. Dice acá, concuerda en género y número con el sujeto o con el complemento directo. Por ejemplo, los atletas llegaron agotados. ¿Cómo llegaron? Agotados. Ojo, solamente aparece en los predicados verbales, cuando tenemos verbos no copulativos, verbos que se entienden por sí solos. Entonces dice, los atletas llegaron agotados. Llegaron, ¿cómo llegaron? Agotados. Si mi respuesta es un adjetivo, es un predicativo. Pero si mi respuesta es un adverbio, entonces es un circunstancial de modo, hay que tener cuidado. Eligieron delegada a Inés. Ya está, ahí tenemos el predicativo que sería delegada. Ahora, se dice que el predicativo es un complemento bivalente. ¿Por qué? Aquí dice doble complemento. ¿Por qué? Porque complementa al verbo por una parte y al sintagma nominal al que se refiere también, ¿no? En este caso, la función privativa es del adjetivo, pero también podemos, pues, establecerlo dentro del sujeto y el predicado.
Por ejemplo, acá, las muchachas volvieron contentísimas. En este caso, contentísimas modifica a volvieron, porque estamos especificando la condición en la que vinieron. Pero también está modificando al núcleo del sujeto. Muchachas contentísimas. Hay una cierta concordancia en género y número con esta parte del sujeto. Es bivalente, complementa al núcleo del predicado y núcleo del sujeto respectivamente. El complemento agente. El complemento agente pues solamente aparece cuando las oraciones se encuentran en voz pasiva. Dice, es el complemento de la oración en voz pasiva. Está siempre introducido por la preposición por y que antes era el sujeto de la oración activa. Ahí tenemos su forma, encabezado pues por la preposición por. Las instalaciones fueron inauguradas por los concejales. Si nosotros lo transformamos a la oración activa, ese va a ser el sujeto. Por ejemplo, como diría, los concejales inauguraron las instalaciones, era el sujeto. Ahora se convierte en complemento agente. Transformación de una oración activa a pasiva. Dice, los niños volaban las cometas magistralmente. Está en activa, ¿por qué? Porque es el sujeto quien realiza la acción. En voz pasiva ya no realiza, sino la recibe. Las cometas, que antes era complemento directo, ahora viene a ser sujeto paciente. Y lo que antes era sujeto, ahora se convierte en complemento agente iniciado o encabezado por la preposición por. Las cometas eran voladas por los niños magistralmente. Otro ejemplo. El cronómetro mide el tiempo. Analizamos el predicado. ¿Qué mide? El tiempo. Complemento directo. Ojo, este es el otro método, la otra estrategia para yo estar segura que la palabra que yo encontré cumple la función de complemento directo. El complemento directo funciona como sujeto de una oración en voz pasiva y transforma el tiempo, que antes era complemento directo, ahora viene a ser sujeto. El tiempo es medido y lo que antes era sujeto, ahora viene a ser complemento agente. Y ese es el secreto. El tiempo es medido por el cronómetro. Entonces, con esto ya vamos a culminar todo lo que corresponde a la estructura del predicado. Recuerden, estructura del predicado, núcleo, que es la palabra principal alrededor del cual giran los demás elementos. Está representado por el verbo conjugado si el predicado es verbal, ¿correcto? Pero si el predicado es nominal, estamos hablando de un verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Ahora, los complementos se adhieren al núcleo para ampliar o precisar su significado. Tenemos el complemento directo, que es lo que la pregunta. El complemento indirecto, estamos hablando de a quién va dirigida la acción. Tenemos el complemento circunstancial, que precisa la circunstancia en que se desarrolla la acción verbal. Tenemos el predicativo, que es en este caso una característica, o el adjetivo, que se encarga de modificar al núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Solamente aparece en el predicado verbal en verbos no copulativos, aquellos que se entienden por sí solos, porque si apareciera al costado o complementando un verbo copulativo, ya no se llamaría predicativo, sino se llamaría atributo. Y el complemento agente, que solamente aparece en las oraciones en voz pasiva, y es lo que nosotros conocíamos como sujeto de la oración activa. ¿Cómo se estructura? Encabezado por la preposición por más el sujeto de la oración activa. Si te das cuenta, tiene verbo compuesto. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Continuamos desarrollando nuestras actividades a través de la videoconferencia. Gracias.